Hola, hola, mi gente hermosa. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que de maravilla, súper recargados de energía y listos para lo que les traigo hoy porque, ay. Prepárense para quedar con la boca abierta porque hoy vamos a hablar de una transformación, de esas que te dejan pensando, ¿de verdad es la misma persona? Y no estoy hablando de un personaje de ficción, estoy hablando de una de las actrices turcas más queridas y admiradas del momento. Sí, señoras y señores, hoy nos vamos de lleno con Hande Erçel, pero no la Hande que quizás recuerdan de sus primeros papeles, no. Hoy vamos a ver cómo ha evolucionado, cómo ha florecido y cómo ha dejado a todos boquiabiertos con una imagen renovada y un estilo que, la verdad, nos tiene a todos alucinando. Así que si son fans de Hande, si les encanta el mundo del espectáculo turco, o simplemente si disfrutan de las transformaciones impactantes de este es su vídeo. Y antes de que se me olvide, si son nuevos por acá, no se olviden de suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos, porque aquí siempre tenemos lo mejor del mundo del entretenimiento, las tendencias y por supuesto, los chismecitos más jugosos. Ahora sí vamos a sumergirnos de lleno en esta historia de transformación que es, sencillamente, espectacular. Hande Erçel, como muchos de ustedes saben, se dio a conocer en el mundo de las telenovelas turcas con papeles que, si bien la catapultaron a la fama, la mostraban como una joven dulce con una belleza natural pero quizás sin la misma confianza y el mismo brillo que irradia hoy en día. Recordemos sus inicios en Alkuu, El Rey Pájaro, o Güneşler, Las Hijas del Sol. Veíamos a una Hande fresca, jovencita, con un rostro hermoso por supuesto, pero con un estilo más inocente, más cercano a la imagen de la chica de al lado. Era guapa así, con esos ojos que hipnotizaban y esa sonrisa que enamoraba, pero no había esa explosión de glamour y seguridad que vemos hoy. En Alkuu, interpretando a Zaide, la veíamos con una imagen más recatada, acorde a la época de la historia, pero siempre con esa belleza natural que ya apuntaba a un gran futuro en el mundo del espectáculo. En Güneşler, como Selin, la veíamos con un estilo más adolescente, más desenfadado, pero aún así, con un halo de inocencia que marcaba sus primeros años en la televisión. Era la chica que todos querían conocer, la vecina de al lado con la que todos soñaban, pero no la diva que conocemos hoy. Y eso no es malo, al contrario, es parte de su encanto y de su evolución. Es como si hubiéramos visto florecer una hermosa flor, una flor que ya era bella en su estado inicial, pero que con el tiempo ha desplegado todo su esplendor, toda su majestuosidad. Pero, ¿qué ha pasado para que Hande haya dado este salto tan grande? ¿Cómo ha logrado convertirse en esa mujer que vemos hoy, que derrocha sensualidad y que parece que ha salido de una revista de moda? Esa es la pregunta que nos vamos a responder en este vídeo. No hay una sola respuesta, obviamente, sino una combinación de factores que han contribuido a esta transformación, tanto física como personal. Es un rompecabezas de experiencias, de decisiones, de cambios, que han dado como resultado la Hande Erçel que hoy admiramos. Es una historia de crecimiento, de autodescubrimiento, de empoderamiento que merece ser contada con todos los detalles. Para empezar, es evidente que Hande ha experimentado una evolución en su estilo. Si comparamos sus fotos de hace unos años con las actuales, vemos un cambio radical en la forma en que se viste, se maquilla y se peina. Antes la veíamos con atuendos más sencillos, con prendas de algodón, jeans y colores más neutros. Su maquillaje era muy natural, casi imperceptible, resaltando su belleza innata con un toque de rubor y máscara de pestañas. Su cabello, generalmente suelto y con ondas suaves, le daba un aire juvenil y fresco. Era una belleza sencilla, pero no por eso menos impactante. Ahora la vemos con looks arriesgados, con prendas de cuero, lentejuelas, estampados llamativos y colores vibrantes. Su maquillaje es más elaborado, con delineados marcados, sombras intensas y labios definidos. Su cabello con peinados sofisticados, desde recogidos elegantes hasta melenas con volumen, le dan un toque de sofisticación y elegancia. Hande ha sabido encontrar su estilo, ese estilo que la hace sentir cómoda, segura y que le permite expresar su personalidad al máximo. Ha experimentado con diferentes tendencias, ha jugado con diferentes estilos y ha encontrado aquellos que mejor se adaptan a su figura, a su personalidad y a su forma de ser. Y eso se nota, se irradia en cada foto, en cada aparición pública. Es como si hubiera encontrado su propio sello, esa marca que la distingue y la hace única. Es una metamorfosis impresionante, ¿verdad? Es como si hubiera pasado de ser una oruga a una mariposa, desplegando sus alas y mostrando toda su belleza.
El mundo. Y esto no solo se limita a la ropa y al maquillaje, también se puede apreciar en su actitud y en su lenguaje corporal. Ande irradia confianza, una seguridad que no veíamos antes, y eso es algo que se nota a leguas. Antes la veíamos un poco más tímida, más reservada, con una sonrisa más contenida. Hoy, la vemos con una sonrisa radiante, con una mirada que transmite fuerza y determinación, con una postura erguida y elegante. Se la ve más cómoda ante las cámaras, más suelta en las entrevistas y en general, mucho más empoderada. Es como si hubiera roto las cadenas de la inseguridad y se hubiera liberado para mostrar su verdadero yo. Se nota que se siente a gusto consigo misma, que se acepta tal como es y que no tiene miedo de mostrar su lado más auténtico. Pero claro, no todo se debe al cambio de estilo. Ande también ha experimentado una transformación física. Y aquí es donde empiezan a surgir los rumores, las especulaciones, los comentarios de todo tipo. La verdad es que Ande ha pasado por un proceso de cambio en su figura, y eso es innegable. La vemos con un cuerpo más tonificado, más definido, más estilizado. Y esto inevitablemente ha dado pie a que se hable de posibles cirugías, de tratamientos estéticos, de dietas milagrosas. Hay quienes aseguran que Ande se ha sometido a varias intervenciones, que se ha hecho retoques aquí y allá, que ha recurrido a la magia de la medicina estética para lograr este cambio tan radical. Se habla de rinoplastia para afinar su nariz, de rellenos faciales para definir sus pómulos y su mentón, de liposucción para moldear su figura. Hay quienes incluso aseguran que se ha sometido a cirugías para aumentar el tamaño de sus senos y sus glúteos. Las redes sociales se han convertido en un hervidero de comentarios, con fotos del antes y el después que se utilizan para comparar su evolución y sacar conclusiones precipitadas. Y también hay quienes defienden que todo se debe a una dieta saludable, a una rutina de ejercicios rigurosa y a los buenos genes. Argumentan que Ande siempre ha sido una mujer bella, pero que ahora, con una vida más activa y una alimentación equilibrada, ha logrado potenciar su belleza natural. Se habla de entrenamientos intensos en el gimnasio, de rutinas de yoga y pilates, de una dieta rica en frutas y verduras, y de la importancia de un estilo de vida saludable en general. La verdad, como suele pasar en estos casos, es que nadie tiene la verdad absoluta. La vida personal de Ande es eso, personal, y si ella decide compartir o no los secretos de su transformación, es algo que solo le compete a ella. Nosotros, como espectadores, solo podemos especular y sacar nuestras propias conclusiones. Lo que sí podemos afirmar es que, sea cual sea el camino que haya elegido, el resultado es impresionante. Ande luce radiante, saludable y feliz, y eso es lo que realmente importa. No debemos caer en el juego de criticar o juzgar sus decisiones, sino admirar su belleza y celebrar su éxito. Al fin y al cabo, ella es la dueña de su cuerpo y de su vida, y tiene todo el derecho a hacer con ellos lo que le plazca. Lo importante es que se sienta bien consigo misma y que siga brillando con luz propia. Más allá de los rumores y las especulaciones, lo que sí es evidente es que Ande ha trabajado muy duro para llegar hasta donde está. No solo en su aspecto físico, sino también en su carrera profesional. Ha demostrado ser una actriz versátil, capaz de interpretar diferentes roles con la misma naturalidad y el mismo talento. La hemos visto en papeles dulces y románticos, como en Ask Laftan and Lamaz, El amor no entiende de palabras, donde interpretó a Ayat, una joven llena de sueños y esperanzas. Pero también la hemos visto en personajes más fuertes y desafiantes, como en Alka el Círculo, donde interpretó a Muide, una mujer decidida y valiente. Y en cada uno de ellos ha dejado claro que es una actriz con un gran potencial y una gran pasión por su trabajo. Ande se ha entregado por completo a cada uno de sus personajes, ha estudiado sus motivaciones, ha ensayado sus diálogos y ha sabido transmitir sus emociones de una manera creíble y conmovedora. Su talento no es solo una cuestión de suerte, es el resultado de mucho esfuerzo, mucha dedicación y mucha preparación. Ha tomado clases de actuación, ha estudiado diferentes técnicas de interpretación y ha trabajado con algunos de los mejores directores y actores de Turquía. Ande se ha tomado muy en serio su carrera, ha buscado constantemente nuevos desafíos y ha demostrado que es capaz de superarse a sí misma en cada proyecto. Y eso sin duda ha contribuido a su transformación, a su crecimiento como persona y como profesional. Porque cuando una persona se siente realizada en su trabajo, eso se refleja en su imagen, en su actitud, en su brillo personal. El éxito profesional es una fuente de motivación y de empoderamiento, que nos ayuda a crecer como personas y a sentirnos más seguros de nosotros mismos. Además, Ande
También ha sabido manejar muy bien su imagen pública. Es una estrella, sí, pero también es una persona cercana, una persona que conecta con sus fans, que comparte momentos de su vida cotidiana en las redes sociales y que se muestra tal como es, con sus virtudes y sus defectos. Y eso es algo que sus seguidores valoran mucho. Ande no es una diva inaccesible, es una mujer que se muestra humana, que se muestra vulnerable y que no tiene miedo de mostrar su lado más auténtico. Comparte fotos de sus viajes, de sus momentos de relax en la playa, de sus cenas con amigos, de sus sesiones de maquillaje, de sus entrenamientos en el gimnasio. Muestra su amor por los animales, su pasión por la naturaleza, su interés por la cultura. Y eso la hace aún más admirable. Su presencia en redes sociales es muy activa, comparte fotos de sus viajes, de sus sesiones de fotos, de sus momentos de relax, y siempre lo hace con un toque de naturalidad y espontaneidad que la hace muy cercana a sus fans. Ha sabido construir una comunidad muy fiel que la apoya en cada paso que da y que la anima en cada proyecto que emprende. Sus fans la admiran no solo por su belleza y su talento, sino también por su carisma y su sencillez. Es una relación muy bonita, un vínculo muy fuerte que se ha construido con el tiempo y que se basa en el cariño y el respeto mutuo. Ande se toma el tiempo de responder a sus mensajes, de agradecer su apoyo y de mostrarles su cariño, lo cual crea un sentimiento de cercanía y de comunidad entre ella y sus seguidores. Y claro, no podemos hablar de la transformación de Ande sin mencionar su relación con la moda. Ande es una verdadera fashion icon, una referencia de estilo para muchas personas que admiran su buen gusto y su habilidad para combinar prendas y accesorios de una manera impecable. La vemos con looks muy diversos, desde outfits casuales y relajados, con jeans y camisetas básicas, hasta vestidos de gala espectaculares, con lentejuelas y pedrería. Ha sabido adaptar las últimas tendencias a su estilo personal y ha creado looks originales y sofisticados. Se atreve con estampados llamativos, con colores vibrantes y con cortes arriesgados, pero siempre manteniendo su elegancia y su personalidad. Y en todos ellos, luce radiante y segura de sí misma. Ha trabajado con reconocidas marcas de moda, como Nocturne y Magnum, ha participado en sesiones de fotos de alta costura para prestigiosas revistas de moda y ha demostrado que tiene un ojo muy especial para la moda. No es solo una cara bonita, es una mujer que sabe de tendencias, que sabe cómo sacar el máximo partido a su figura y que sabe cómo transmitir su personalidad a través de su ropa. Ha estudiado la historia de la moda, ha analizado los estilos de los grandes diseñadores y ha creado un estilo propio que la distingue de las demás. Y eso, sin duda, es un factor clave en su transformación. La moda es una forma de expresión, una forma de comunicar quiénes somos y qué queremos proyectar al mundo. Y Ande ha sabido aprovecharla al máximo para potenciar su imagen y su personalidad. La ropa es una herramienta poderosa para comunicarnos, y Ande ha sabido utilizarla a su favor. En resumen, la transformación de Ande Ercel no es un simple cambio de imagen, es un proceso de evolución integral que abarca su aspecto físico, su estilo personal, su carrera profesional y su actitud ante la vida. Es la historia de una mujer que ha sabido crecer, aprender y superarse a sí misma, una mujer que ha encontrado su propia voz, su propio camino y su propio estilo. Es una historia inspiradora, una historia que nos recuerda que todos tenemos el potencial de transformarnos, de reinventarnos y de convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. Ande ha pasado por momentos difíciles, ha tenido que superar obstáculos y ha aprendido de sus errores. Pero nunca se ha rendido y siempre ha seguido luchando por sus sueños. Y por supuesto, es una historia que nos ha dejado con la boca abierta, una historia que nos ha hecho admirar aún más a esta talentosa y hermosa actriz turca. Ande es un claro ejemplo de que la belleza no es solo lo que vemos por fuera, sino también lo que llevamos por dentro. Y ella, sin duda, irradia belleza en todos los sentidos. Su transformación no ha sido un simple cambio estético, sino un crecimiento personal que la ha llevado a convertirse en la mujer que es hoy en día. Una mujer segura de sí misma, talentosa, carismática y sobre todo, muy inspiradora. Una mujer que no tiene miedo de mostrarse tal como es, con sus virtudes y sus defectos, y que utiliza su influencia para hacer el bien en el mundo. Y eso, mi gente hermosa, es lo que realmente importa. La belleza interior es lo que realmente cuenta, y Ande ha demostrado que la tiene en abundancia. Ahora, antes de que nos vayamos, quiero agradecerles por acompañarme en este vídeo y por explorar conmigo esta increíble transformación de Ande Ercel. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante y entretenido. Recuerden que en este canal siempre buscamos traerles contenido de calidad,
las últimas noticias del mundo del espectáculo y, por supuesto, las transformaciones más impactantes. Su apoyo es muy importante para nosotros, así que no olviden dejar sus comentarios, sus opiniones, sus preguntas, lo que sea que les nazca. Nos encanta saber qué piensan, leer sus mensajes y, por supuesto, interactuar con ustedes. Su opinión es muy importante para nosotros y nos ayuda a crear contenido de calidad que sea de su interés. También me gustaría que me contaran, ¿qué fue lo que más les sorprendió de la transformación de Ande? ¿Qué opinan de su nuevo estilo? ¿Creen que se ha hecho retoques o que todo es producto de una vida saludable y ejercicio? ¿Qué personaje de Ande es su favorito? ¿Qué les gustaría ver en sus próximos proyectos? Los leo con muchísima atención. Sus comentarios nos ayudan a mejorar y a seguir creando contenido que les guste. No duden en compartir sus opiniones y sugerencias, ya que son muy importantes para nosotros. Y antes de despedirme les recuerdo que si les gustó el vídeo, no se olviden de darle like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal para que no se pierdan ninguno de nuestros contenidos. Activen la campanita para que les llegue una notificación cada vez que subamos un nuevo vídeo. Y si quieren seguir disfrutando de más contenido como este, los invito a explorar los demás vídeos del canal, donde encontrarán más historias de transformaciones, noticias de celebridades, análisis de tendencias y mucho más. Les prometo que no se aburrirán. Tenemos vídeos sobre las últimas tendencias de moda, sobre las nuevas series y películas del momento, sobre los mejores consejos de belleza, sobre los chismecitos más jugosos del mundo del espectáculo y mucho más. De verdad, muchas gracias por estar aquí y por ser parte de esta comunidad tan linda y por compartir conmigo su pasión por el mundo del entretenimiento. Los quiero muchísimo y los espero en el próximo vídeo. Hasta la próxima, mi gente hermosa. Cuídense mucho y recuerden que la belleza está en el interior, pero una buena transformación nunca le viene mal a nadie. Adiós. Y recuerden siempre que lo más importante es aceptarse tal como son, amarse a sí mismos y nunca dejar de luchar por sus sueños. Los quiero mucho.